de periodista, productor, profesor e agora doctor pola Universidade de Uvieu, unha tese doctoral de la que vamos falar, e non lle outro que Ignacio Galán, que ya lo tenemos por aí. Doctor Ignacio Galán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Convidarme, siempre encantado de estar contigo en Alderiques y de, bueno, pues charlar y que falemos un poco de lo que quieras a disposición tuya. Y nada, prestándome a ver que el proyecto siga adelante con Pusho y que cada vez tienes pues más seguidores. Claro, porque ya te digo que ya era una entrevista esta, la que teníamos muchísimas ganas, y tenéis a Ignacio Galán, como estáis viendo en los rótulos de Bashu, pues ya es periodista, productor, porque ahora vamos a ir, tenemos tantos temas en riba a la mesa, Ignacio, y comentamos a la siente, siempre decimos, van incorporándose siente a lo que ye esta digamos, esta nueva entrevista, este nuevo directo. Como decíamos, estamos viendo detrás tuya un estudio de lo que vamos a entamar por esa historia, Ignacio, una productora que lle Cuatro Gotes Producciones. Estamos viendo también un rótulo ahí detrás, ya Asturias 8121, que lle un nuevo proyecto que entamasteis na Radio Autonómica de Asturias, que lle La Hora de la Autonomía, unas entrevistas pero interesantes con políticos y políticas que tuvieron muchísimo papel, un papel cimero en lo que foi el tema. E agora que vamos a falar de lo da reforma del estatuto, ya que la xente tuvo tan soyerte a la nuestra entrevista con Adrián Pumares, el vocero de Foro aquí en Alderiques, que estaba la xente muy soyerta a ver lo que nos dicía después de eso, de romper esa posible reforma del estatuto. Pero a lo primero eso, esta productora Cuatro Gotes, bueno, tú ya es periodista, entre otras muchas cosas, como decíamos, pero esta productora Cuatro Gotes, tenéis la sede en Xixón. ¿Cómo discurres o qué importancia das como periodista al tener una productora de contenidos a lo mismo que Alderiques audiovisuales en asturiano? Bueno, pues al final yo una herramienta que surge de manera un poco natural, ¿no? Porque tanto Lluís como yo pues trabajábamos en proyectos y colaborábamos en cuestiones vencellades al mundo del audiovisual y el periodismo en asturiano, y bueno, no solo del audiovisual, sino de otros campos, y entonces, bueno, pues al final surge la necesidad prácticamente de poner en marcha alguna iniciativa de este tipo para poder sacar adelante más cuestiones, ¿no? Y poder seguir, bueno, pues trabajando pues, en una productora que al final pues funciona básicamente con un objetivo de militancia, en el sentido de que trabajamos por sacar adelante proyectos que se expresen en asturiano, proyectos que nos parezcan interesantes, que permitan, bueno, pues que siga avanzando lo que consideramos que es necesario para Asturias, ¿no? Y para la lengua asturiana en concreto, que bueno, pues tener ámbitos, pues como pudimos poner en marcha Play Presta, con la intención de que existiera un campo y un ámbito de los youtubers en asturiano y de los contenidos para xente mozo, audiovisuales, o una revista que hacemos de turismo que se llama Viaxast, o la plataforma Ver Asturias, también, bueno, pues otros pequeños proyectos que vamos haciendo y que, bueno, pues con más o menos suerte vamos siguiendo hacia adelante, intentando mejorarlos y cada vez sumando más personas, más colaboradores, dentro de nuestras modestas posibilidades, pues intentando, bueno, pues intentar aportar lo máximo posible a lo que nosotros creemos y que, bueno, conseguimos pues poner en marcha. Sí. Ya casi 5 años. Claro, y estamos viendo detrás, como decíamos, esos rótulos, pero vemos ahí que en el estudio que tienes detrás pon estudio. No es tan difícil esto de rotular en asturiano, ¿eh? Sí, no, y si te pongo un poco más para arriba, tenemos también en el aire, muy guapo, aire, muy guapo. Claro, claro. Uno de los pocos del mundo, seguramente, pero que, bueno, sí, nosotros somos una empresa que funciona 100% en asturiano, todo lo que fae, desde las facturas, los presupuestos, la publicidad, todo lo que hacemos, los proyectos que hacemos, donde llevo todos los propios y los que no son propios, pues siempre intentamos que también aparezca el asturiano. Y bueno, pues la verdad que muy contentos en poder aportar ese granín de arena en el trabajo inmenso que hace falta este idioma y que, bueno, claro, pues tenemos que aportar todos y todos. Claro, también pasamos como Alderiques, ¿no? Que Alderiques dende el entamu entamemos a lo primero con
con radio y siempre, ahora que estamos, hicimos eso, proyectos de televisión, cuando estamos en muy televisión y todo, la gente llamaba ahí la atención, desgraciadamente, Ignacio, el tema que todos los rótulos, todo lo que lleva la infografía, estaba todo, y sigue estando en asturiano, ahora la gente puede ver todo lo que lleva la infografía de Alderique en asturiano, lo que pasa que ahora con este nuevas tecnologías parece que lo tenemos más sencillo, ¿no? Sí, abriéronse muchas oportunidades para hacer cosas que antes para las lenguas minorizadas y era muy difícil, ¿no? Antes, pues, para hacer cualquier proyecto audiovisual suponía tener acceso a una televisión. Si no tenías, pues ya era imposible. Hoy en día los medios son más sencillos, tenemos la red como una fuente bonísima para hacer difusión y es verdad que cuesta mucho hacerse hueco igualmente, ¿no? Y darse a conocer frente a las grandes plataformas y frente a otras formas de entretenimiento y de formación, pero hay un hueco, en Asturias hay una demanda, los vídeos que hacemos, los contenidos que generamos tienen un público y vas intentando que ese público medre, intentando hacer contenidos que lleguen a personas que habitualmente no consumen producción audiovisual o de otro tipo en asturiano. Y ese es ahí un poco el camino, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay que aprovechar todas las oportunidades, por ejemplo, pues como estás haciendo ahora con Alderiques en Twitch, que es una herramienta evidentemente que hay que estar ahí, la asturiana tiene que estar ahí y bueno, pues ahí estás tú haciendo esto. Todos los contenidos están disponibles en nuestra web alderiques.com.